Bueno, buenos días a todos. Vamos a hacer unos agradecimientos a las autoridades de la Comisión Nacional de Valores. Gracias por la invitación, a las autoridades del SEMA y por supuesto a ustedes chicos que tenemos un muy buen cupo para arrancar. Así que bueno, vamos a hacer un pantallazo de la relación entre cómo analizar una empresa y los estados contables. Yo le cambié un poco el enfoque. Lo enfoqué bien al punto de vista de la inversión, ¿no? A lo que es el pequeño inversor, por sobre todas las cosas, ya que esta actividad de análisis de empresas o de análisis de balances, yo ya lo tengo tan relacionado una cosa que la otra que directamente yo no le llamo análisis de balances, sino que le llamo análisis de empresa, porque es indispensable conocer la empresa a través de su balance, que es el nombre del título. Voy a hacer acá una interrupción. Quiero, alguno de ustedes, por favor, dígame si se escucha bien, por las dudas. Se escucha bien, se escucha bien. Escucha bien, perfecto. Bueno, al final vamos a dejar un espacio para las preguntas y en el último slide está mi contacto porque es muy numeroso el curso y la verdad que no quiero que quiera alguna consulta sin satisfacerse. Igual lo digo ahora por las dudas. Yo tengo un Instagram donde contesto todas las preguntas técnicas, que es tuanalistafinanciero.ok. Así que ahí tienen incluso cosas complementarias a la charla que yo voy a dar y cualquier pregunta que tengan sobre el tema me la pueden hacer llegar a ese lugar, ¿no? Así que bueno, vamos a arrancar. Yo les había dicho que cambié un poco el enfoque, no es generalmente como yo doy el tema, porque yo voy más a la parte técnica, pero quise ir un poco más para atrás, quise ir al tema de los antecedentes, de lo que es el análisis de los estados contables. Y me encontré gratas sorpresas cuando revolví un poco la biblioteca y fui a mis libros de Warren Buffett y de Graham. Y encontré que ellos fueron los más importantes precursores del tema de análisis contables, especialmente Warren Buffett. Este tema lo arranca Graham, quien sufre una importante pérdida con el crack del 29, y desde allí él empieza a darle más prioridad o más énfasis a lo que son los fundamentos de los estados contables, porque hasta esa época lo que se hacía era más una cuestión de precio, ¿no? De una dinámica de ver las subas y las bajas de los precios en el mercado, era algo más intuitivo y especulativo y de corto plazo, no se hacía lo que es el análisis de largo plazo. Lo que empieza a introducir Graham es analizar las empresas de largo, vamos a decir un poco más en el largo plazo, porque bueno, una de las críticas, ahora vamos a ver que le hace Buffett, es que ese largo plazo llega hasta los 2 años, nada más. Vamos a avanzar. Esto es un poco lo que les dije hasta el momento. Esto es un poquito la historia, ¿no? Graham había llegado a la idea de valor, ¿no? Se dice que es el padre de la idea de valor y de valor intrínseco, ¿no? Y empieza a introducirse en los fundamentos. Él utiliza dos, ¿no? Que compraba empresas que estuvieran cotizando a menos del 50% del capital y no pagaba más de 10 veces ganancias por esas empresas. Son dos de los primeros fundamentos que entran a cobrar fuerza, ¿no? Y que los introduce Graham. Después había varias reglas. La verdad que yo recomiendo leer El inversor inteligente y hay empresas en crecimiento. Hay varios libros de Graham que son muy interesantes, donde ahí se explica bien todas las técnicas, incluso el margen de seguridad y otras que él utilizaba para invertir. Pero lo que hace a fundamentos en sí, él introduce estas dos primeras reglas, ¿no? Lo del 50%, lo de no comprar por arriba de 10 veces beneficios, ¿no? Y mantenían generalmente, después de una suba del 50%, la esperaba tipo 2 años y después
vendía la acción, ¿no? Pero no se mantenía demasiado en el largo plazo, no estaba todavía bien establecido lo de ventaja competitiva duradera, que es lo que va a llegar después con Warren. Entonces, ¿Warren qué hace? Warren, que fue alumno de Graham, creo en la Universidad de Columbia, lo que hace es mejorar, entra a profundizar las ideas de su mentor y entra ya de lleno en el tema de el análisis por fundamento o el análisis de balances, ¿no? Y él busca, ¿no? Cómo puede identificar una compañía para hacer una inversión. En días de hoy, ¿no? O sea, podríamos decir, cómo elegir la acción ganadora. Entonces, bueno, en aquellas épocas, cómo elegir la acción ganadora está en base al término ventaja competitiva duradera. O sea, aquellas ventajas competitivas en el largo plazo que van a hacer que la compañía siga creciendo, ¿no? Ese crecimiento sea duradero en el largo plazo y yo pueda hacer una inversión y quedarme en esa inversión, ¿no? Liquidar esa inversión después de haber hecho una ganancia o en un plazo más corto, porque lo que notaba Warren es que por ahí Graham lo que hacía es vender esa acción y esa acción después seguía subiendo, perdiendo toda esa ventaja de la suba posterior, o el caso contrario, ¿no? Por ahí compraba empresas muy baratas, pero que eran muy mediocres y nunca subían esas empresas de valor. ¿Por qué? Porque no tenían ventaja competitiva. Y esa ventaja competitiva hoy en día está todavía en el mercado, ¿no? La vemos en las principales empresas líderes, sobre todo en las de consumo, ¿no? Las ventajas competitivas más fáciles de identificar hoy en día son, por ejemplo, la que están en marca, ¿no? Y en beneficios al consumidor, por ejemplo, como Warren nombraba mucho a Coca-Cola o al día de hoy Coca-Cola, en aquellos tiempos, o también cita a los servicios que daba Moody's, bueno, Walmart, bueno, las principales empresas que aparte de tener esa ventaja competitiva, están en la mente del consumidor. Hasta incluso se mete bastante en conceptos del marketing, ¿no? Aparte del tema de los fundamentos. Bueno, entonces él empieza a definir a la contabilidad un poco, ¿no? Como que es el lenguaje de los negocios necesaria para hacer las inversiones y bueno, entendiendo los fundamentos y entendiendo los balances, no habría que hacer casos en recomendaciones ajenas, sino que uno propiamente dicho como inversor podría empezar a armar su cartera detectando empresas que están infravaloradas, ¿no? A través de la lectura de los estados contables. Entonces, bueno, esa selección de acciones me permite detectar las empresas, llega a la definición de valor intrínseco. Valor intrínseco, hay dos definiciones generalmente, ¿no? Si uno empieza hoy en día con la inteligencia artificial, le va a salir de todo, ¿no? Una es genérica y abarca todo lo que es el estudio de los estados contables, ¿no? Por ejemplo, se basa en todas las características que tiene un balance, como ganancias, activos, beneficios, flujos de ingresos, mientras que la más estricta, la de Buffett, es el descuento a valor presente de los beneficios futuros, ¿no? Hace un DCF, ¿no? De un flujo de fondos descontados, esa es más estricta de Warren. Si vamos a la teoría general, es un poco más abarcativa, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué empieza a definir Buffett? Define que la naturaleza del poder económico de una compañía es utilizar esos estados financieros y poner esas ideas en la práctica, y la fuente de las ganancias es más importante que las ganancias en sí mismas, ¿no? O sea, mantener la ventaja competitiva. Entonces, bueno, otra de las reglas, ¿no? Para construir esa ventaja competitiva es empresas que tengan servicios únicos, que no cambien en el tiempo y que estén en el mente del consumidor, ¿no? Como mencionamos anteriormente, que no tengan cambios en el producto, que tengan márgenes brutos por encima del 40%, que no haya demasiados cambios en el producto, que mantenga su estructura de costos bajos, con altos márgenes de rentabilidad. Ahí viene el tema de los márgenes brutos por encima del 40%. O sea, ya viene desde esa época, ¿no? La introducción del fundamento y como ir fijando algunas reglas para realizar la inversión. Hoy en día se utiliza mucho en la práctica, sobre todo para la tarea de análisis de riesgo crediticio, lo que es
el scoring, ¿no? Donde se fijan ciertos ratios, por ahí depende cómo sea el scoring, ¿no? Hay scoring cuantitativo y cualitativo, hay otros que son solamente cuantitativos. En el caso de los que son solamente cuantitativos, se fijan determinadas medidas o ratios, como si fueran covenants, que uno impone en un contrato de préstamo, y bueno, y esos funcionan como medidas o como tope, ¿no? Bueno, acá Warren empieza un poco a fijar ciertos parámetros, sin ser un scoring, de qué tipo de empresas tienen ventaja competitiva de acuerdo a esas reglas que él establece. Entonces, acá empiezo a mencionar esas reglas, ¿no? Algunas reglas que él ve en el balance, o dicho de otra manera, vamos a cambiar la forma de verlo, o sea, en qué empresas invertía, o sea, qué características eran las que buscaba Warren Buffett para invertir en esas compañías cuando veía un balance. Entonces, bueno, algunas ya las hemos mencionado, ¿no? Una empresa que tenga determinadas características, ¿no? Sobre todo que tenga un producto que esté afianzado en la mente del consumidor, que tenga ventaja competitiva o que él vea esa ventaja competitiva en el largo plazo, que tenga altos márgenes de rentabilidad, por arriba, márgenes brutos por arriba del 40%, que no tenga inversiones significativas en investigación y desarrollo, que no tenga inversiones significativas en bienes de uso. ¿Y a qué se refiere con estas inversiones en bienes de uso? Generalmente van a provocar un apalancamiento, o sea, una toma de deuda para financiar la adquisición del bien de uso, con lo cual en el estado de resultados, ¿qué va a aparecer? Va a aparecer, por un lado, la amortización, que es un gasto, y por el otro lado, un interés que yo voy a tener que pagar por el préstamo. Entonces lo que hace Warren es decir, bueno, en estas empresas que no tienen deuda y que tienen poco renovación, no tienen que ir incorporando tecnología, ir incorporando maquinaria, se ahorran por un lado la plata, en lugar de gastarla en bien de uso, la pueden mantener en caja para recomprar acciones, por ejemplo, para mantener su capital de trabajo, para pagar dividendos, para comprar otras compañías que a su vez tengan ventaja competitiva hacia el largo plazo. Entonces él prefiere ese tipo de empresas, ¿no? Aparte, ahí se menciona un poquito, grande reserva de efectivo, baja deuda, introduce el coeficiente de solvencia, que nosotros le llamamos liquidez corriente, ¿no? Y acá voy a mencionar un par de, una de las críticas que hoy en día yo también me sumo a esa crítica. Yo en la práctica, incluso van a ver aquellos que leen muchos balances y que leen los informes de los auditores, a veces se hace una salvedad en el informe del auditor cuando el auditor detecta que la empresa tiene un capital de trabajo negativo o liquidez corriente por debajo de uno, ¿no? Entonces, acá hay dos críticas. La primera es de quedarse fijo en esos coeficientes, esos ratios de que la liquidez, si es menor a uno es mala, si es 1,5 es un poco mejor, si es 2 o lo mismo para el caso del endeudamiento, ¿no? Si el endeudamiento es mayor a 100 o a uno, la empresa ya empieza a estar en deuda. Eso no hay que hacerlo de esa manera. Cada actividad tiene sus propios indicadores, cada sector tiene sus propios indicadores. Incluso puede haber pasado determinado hecho que hizo que dos empresas muy parecidas tengan indicadores diferentes, ¿no? Entonces, en lo que es la liquidez de la empresa, concretamente, ¿cuál es la crítica? Bueno, no significa que una empresa tenga problemas de liquidez o que su futuro funcionamiento, hoy en día muy utilizado, sobre todo por la normativa internacional, adoptada ahora de pleno ya casi por la norma de contabilidad unificada, que empieza a regir para balances cerrados en diciembre 25, del tema de empresa en marcha. No significa que la empresa en marcha quede amenazada por un capital de trabajo que viene siendo negativo, porque lo importante es que la empresa no vea afectado su desenvolvimiento financiero. Si la empresa tiene un buen desenvolvimiento financiero, no importa si la liquidez es menor a uno, porque puede cumplimentar tranquilamente sus necesidades de giro comercial, capital de trabajo, y puede cumplimentar las de largo plazo si tiene que invertir en algún bien de uso, ¿no? Cosa que Warren
prefiere no tener que gastar su reserva de liquidez para este fin. Entonces, volviendo al tema, yo esa reserva de liquidez, ya dije en qué la podía aplicar. El desenvolvimiento financiero sería en este caso lo que es más importante. Ese desenvolvimiento financiero puede venir de dos vías, ¿no? Por un lado, porque yo genero mis propios fondos, o sea, tengo una rentabilidad tan elevada, tengo un flujo de fondos operativo tan grande que a mí no me importa si tengo liquidez corriente por debajo de uno, porque yo mi desenvolvimiento del negocio lo estoy basando con los beneficios operativos que son muy abultados y los voy generando todo el tiempo. Hay muchos ejemplos en la práctica. Yo no quiero ponerme a analizar, no es la idea de empresas hoy en día en la práctica, si me interesa más que queden fijos los conceptos. Hay muchos ejemplos, decía, de empresas, hay empresas, vamos a mencionar algunas, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, Vista o alguna empresa de energía eléctrica, ¿no? Las que tuvieron problemas estos últimos tiempos y que han defaultado algún que otro interés, van a ver que tienen mayoría de activos en el largo plazo, porque están atados a la generación de flujos que proviene de un servicio y por más que su liquidez esté por debajo de la unidad es tan grande el flujo de fondos que van generando que pueden ir cumplimentando tanto las necesidades de inversión como las de capital de trabajo. Después, una empresa ¿cuándo puede tener liquidez corriente negativa? Cuando tiene poco activo corriente, por ejemplo, ¿no? La liquidez sale de, el activo corriente sobre el pasivo corriente. Entonces tengo poquito activo corriente y más pasivo corriente, voy a tener esa liquidez por debajo de uno. Por ejemplo, si yo tengo mucha reserva y uso esa reserva para comprar acciones propias, que es lo que un inversor busca porque va a generar ganancias futuras sobre su acción, va a reducir el capital y la ganancia por acción va a ser más grande con una futura suba en el precio de la acción. Eso también va a llevar a una liquidez corriente menor. Así que un poquito es esta la crítica que yo la acompaño hoy en día en la práctica. Más abajo, si seguimos, están estas ideas. Creo que ya mencionamos todo. El otro tema es el endeudamiento, ¿no? Lo mismo. Que el endeudamiento sea mayor a uno no significa que sea una empresa con problemas, incluso saliendo un poco de Warren y yendo a lo que es la realidad. Más que cuánto es el endeudamiento, yo voy a un término que usamos en la práctica, que es la flexibilidad financiera que tiene que tener la empresa, que es que puede incursionar en distintas fuentes de deuda. O sea, pues se puede financiar porque cobra dividendos de una compañía subsidiaria, se puede financiar porque tiene acceso al mercado de capitales a través de la emisión de obligaciones negociables, o se puede financiar porque tiene una cartera de bancos que la acompañan o bancos del exterior, etcétera, ¿no? Siempre una empresa, cuando tiene diversas fuentes de financiamiento, ¿no? Puede manejar incluso bien el perfil de su deuda, o sea, que no esté apretada con mucha deuda en el corto plazo, ¿no? Estaría un poco eso morigerando que una empresa esté muy endeudada. Vuelvo a decir, también hay que ver hay que actividades que funcionan, ¿no? Con deuda, porque tienen que adquirir mucho activo fijo. Acá va una diferencia un poco de la realidad con las reglas de Warren, ¿no? Ahí empieza a pesar un poco más la subjetividad de Warren, pero bueno, que una empresa esté endeudada mientras genera beneficios por encima de sus costos, o sea, es altamente rentable, no importaría demasiado, ¿no? Esto ya, ahí discrepo un poquito con esa regla. Vamos a ver sobre todo la bolsa local que todas las empresas, sobre todo de oil and gas, van a tener cierto nivel de deuda porque, bueno, financian toda esa inversión en exploración y en los pozos, incluso en la compra para expandir su actividad de otras compañías que están, por ejemplo, saliendo de lo que es la actividad convencional para pasar a la no convencional y necesitan esa deuda para volver a retomarla en el negocio invirtiendo. Bueno, seguimos.
Empezamos ahora, nos metemos ya, después de esos antecedentes, en lo que es el análisis de balance, que como yo les había dicho anteriormente, es el análisis de la empresa. Y para hacer un análisis de la empresa hay que empezar de qué es lo que está pasando en el contexto. Generalmente en el mundo de las inversiones se llama este análisis top-down, donde arranco en el contexto internacional. Por ejemplo, qué está pasando hoy en el contexto internacional, ¿no? O qué medidas se están tomando en los principales mercados, por ejemplo, cómo es la política de tasas de la Fed, cómo está fijando Trump la política de aranceles, o cuáles son los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania, o si puede haber otro problema geopolítico entre otros países, etcétera, ¿no? Cualquier cuestión internacional que pueda llegar a afectar la actividad normal de la compañía que yo estoy analizando, ¿no? Vamos a fijar el foco que básicamente a donde va dirigida esta actividad son empresas corporativas, estamos en lo que es el contexto de CNB, así que cualquier empresa que esté en CNB son empresas corporativas, que tienen un muy buen posicionamiento en el mercado y cierta envergadura hacia los mercados del exterior también, ¿no? Ya sea a través de la provisión de insumos como a lo que es la compra de su propia materia prima, ¿no? Tiene mucho contexto internacional que puede llegar a estar afectando, ¿no? Así que esto es bastante importante tener en cuenta a la hora de ver la empresa. Una vez que tengo el contexto internacional visto, hago un escalón más abajo y paso a lo que es la economía local. Generalmente van a ver ustedes cuando toman la memoria de la empresa, acá está un poco en qué información uno tiene que ir a localizar, ¿no? A la hora de ver el balance y la información más valiosa o una de las informaciones más valiosas está en lo que es la memoria de la compañía. En CNB ustedes, el motor de búsqueda que tienen es CNB Empresas. Ahí cuando van a CNB Empresas ponen el nombre de buscador, que es pues, CNB Empresa Buscador. Ahí en el rengloncito ponen el nombre de la compañía. Se los va a traer, tienen que esperar que se los traiga. Y cuando se los traen, le dan el clic y ahí entran en la compañía. Donde ustedes ahí tienen distintos ítems, por ejemplo. Tienen información financiera, donde les va a traer todos los balances individuales, los balances consolidados, a fecha de cierre anual y a fecha de cierre intermedia, porque las empresas que están listadas en CNB publican la información trimestral, cosa que es buenísima, ¿no? Porque ustedes pueden hacer el seguimiento de la compañía, la van a tener bien actualizada, y a veces ahí depende de la empresa, como prefiera hacerlo en su caso, ustedes pueden llegar a tener un solo estado contable donde está agrupado todo, ¿no? La memoria, el balance consolidado y después el balance individual, o por ahí tienen que ir cliqueando, ¿no? Cliquean en información financiera y le baja por un lado el anual, perdón, por un lado el individual, por el otro lado consolidado y por el otro lado la memoria. En el caso de cuando es un balance que es trimestral, en lugar de la memoria, lo que van a tener es algo que se llama referencia informativa, que es como una memoria muy reducida, ¿no? Donde les cuenta a ustedes los principales acontecimientos que pasaron durante esos 3 meses, ¿no? Y que afectan el desenvolvimiento de la compañía. Generalmente, en esa referencia informativa, en la última hojita, lo que les va a aparecer es todos los datos estadísticos, ¿no? Todos los datos generalmente de actividad física, de volúmenes, ¿no? De producción y comercialización por volumen. Cuestión que es muy, muy importante, ¿no? Porque por ahí a veces en la memoria no lo tienen bien definido y sí les aparece mejor definido lo que es la referencia informativa, ¿no? Bueno, entonces ahí vimos un poco ya dónde empezar a bucear, ¿no? Para encontrar información de la empresa, ¿no? Que la memoria, la referencia informativa, mismo los sitios de las páginas de las empresas que ustedes están estudiando, en lo que es relación con el inversor, pueden directamente googlear el nombre de la empresa, inversores, y les va a aparecer.
¿Y qué es lo que le va a aparecer, ¿no? Por ejemplo, si ustedes van a las tres más importantes, no porque sean las tres más importantes, ¿no? Pero generalmente las tres más comentadas o estudiadas o mencionadas, ¿no? Que es Pampa, Vista, YPF, le va a aparecer mucha más información, porque este tipo de empresas lo que hace es presentar los resultados de la compañía, o sea que hay presentaciones dirigidas especialmente al inversor, hay webcast, hay transcript de esos webcasts que son como resúmenes de lo que se dijo en esa conferencia. Todo esto va a estar dentro de algo que las empresas lo llaman kit para inversores, con lo cual ustedes van a ese, cliquean en kit para inversores y le va a aparecer, aparte de todo lo que yo dije antes, estas informaciones especiales o días de inversión. Ahora, por ejemplo, en noviembre, empezando en noviembre, está el de Vista, ¿no? Donde la empresa expone todas sus... ahí se expone mucho también las proyecciones de la compañía, ¿no? Por ahí en el caso de Vista, esa sería una de las diferencias. Que por ahí no están tanto las proyecciones a nivel, cuando uno entra en la información que da la compañía a nivel trimestral, pero las presentaciones para inversores suele ponerse un poquito más o enfocarse en lo que son las proyecciones de las compañías. Así que bueno, volviendo, después que pasa la misma en la memoria, la empresa habla sobre el contexto internacional y la economía local en este orden, se mete luego en lo que es la empresa y el sector. El sector es fundamental, tener en claro qué es lo que está pasando en el sector y cómo está afectando esto a la actividad de la empresa es súper importante, no lo podemos dejar de lado, hay que investigar, hay que tratar de leer un poquito en el sector de que se desenvuelve la firma. Ahora yo después, más adelante, les indico algunas fuentes para poder hacerlo. Y poniendo, por ejemplo, las empresas energéticas, el trabajo que hacen en esa memoria sobre cómo es la estructura del sector es muy bueno, muy extendido y se puede comprender muy bien cómo funciona ese sector. Sobre todo las empresas de electricidad le dedican una buena cantidad de hojas a cómo está estructurado el sector de energía eléctrica o cómo está estructurado el sector de gas, ¿no? Bueno, una vez que ya tengo contexto internacional, economía local y empresa, bajo un escalón más, me voy a posicionamiento y análisis cuantitativo, que es lo que tiene que ver con el análisis propiamente de las ventajas competitivas que mencionaba antes Warren Buffett, ¿no? De cómo está parada la compañía. De acá saldría cuál es su ventaja competitiva o habría que buscar en esta parte cuál es la ventaja competitiva de la empresa. Vale mencionar que paralelamente hay que hacer un estudio de quién está detrás del negocio. O sea, acá las preguntas básicas son dos. ¿Cuál es el negocio? Dos preguntas que tengo que contestar. ¿Cuál es el negocio de la empresa y quién está detrás del negocio de la empresa? Cuando yo voy a quién está detrás del negocio de la empresa, tengo los accionistas y el grupo económico. Identificar si es un buen management, quiénes son los accionistas, cuál es el árbol o el grupo de empresas, ¿no? Del cual tienen dependencia esos accionistas. Por ejemplo, ustedes van al balance de Arcor, van a la individual, por ejemplo, van a la nota de inversiones de largo plazo o inversiones en otras compañías y se van a encontrar 20 o 25 renglones con empresas donde Arcor tiene participación, ¿no? Bueno, esa es una característica también de Arcor como actividad consolidada, ¿no? Que es un grupo con una integración vertical muy importante, donde a su vez esas empresas son empresas líderes en sus respectivos mercados y hacen o funcionan en una especie de sinergia en lo que es el balance consolidado, en lo que es ingresos y costos para lo que es el grupo económico. Bueno, después de haber visto todos estos aspectos de mercado, sector, competencia, las características de funcionamiento de la compañía y los accionistas, recién ahí me meto en lo que es los estados contables de la firma. En lo referido sobre todo a lo que son los números, ¿no? Bueno, acá hay algunos datos de cuáles son las variables claves
que uno debe ver a la hora de investigar un poco la compañía y qué es lo que la puede afectar dentro del sector económico. Acá hablo sobre, les cito algunos aspectos del negocio, donde la compañía, donde ustedes estudiando la compañía tienen que fijarse. Acá habla también de claves de éxito. Claves de éxito tienen distintos nombres, depende del autor, ¿no? Otro término para ventaja competitiva es el MOAT, ¿no? De acuerdo a la bibliografía va cambiando los nombres. Va al tema de la producción, a la capacidad de industria, al tema del know-how, si es una empresa familiar o si es una empresa corporativa, ¿no? Si es una empresa de familia, si está garantizada la transmisión o de la sucesión en el know-how de la familia. Acá tienen un poquito de dónde pueden obtener información. Habíamos mencionado memoria de la empresa. Una de las fuentes de información más importantes es el INDEC, para lo que es datos de mercado de la economía. Dentro del INDEC tienen el índice de producción industrial, el estimador mensual de la actividad económica, cómo viene la capacidad instalada de la industria, en lo que tienen distintas actividades en sí, cómo están viniendo su evolución contra el mismo mes del año, contra mismo periodo del año anterior, para que lo puedan medir. Tienen construcción, en supermercados minoristas, mayoristas, shoppings, electrodomésticos. Tienen buena cantidad de sectores como para ver cómo va viniendo. A mí me gusta mucho el dato de capacidad instalada, que les baja a ustedes toda la capacidad, la foto de lo que es la capacidad instalada en este momento, sector por sector, y ustedes pueden ir para atrás y ver la evolución de sector por sector, como vino desde años anteriores esa capacidad instalada, ¿no? Como para ir comparando con la media que ha llegado a tener de capacidad instalada esa industria y cómo está situada su empresa en relación a distintos sectores de la economía o mismo con la empresa para periodos anteriores o su media. Otra fuente de información es el REM, si ustedes quieren ver evolución, como es el proyectado para tipo de cambio, para tasas de interés, tienen el REM, los informes de las calificadoras. Yo no quiero hacer publicidad, pero bueno, generalmente los informes de las calificadoras tienen Fitch, tiene Moody's y Standard Poor's, son generalmente los emisores que hacen análisis de las empresas que están listadas en CNB. Ustedes entran en la página, por ejemplo, ponen Fix y el nombre de la empresa y le va a traer el informe de calificación. Pues doy a Fix como ejemplo porque es el que más informes tiene, ¿no? Realmente uno va primero a buscar ahí y si no encuentra ahí va a buscar por ahí a Moody, ¿no? Para ver, tiene que haber generalmente, es condición que haya en informes de calificadoras, sobre todo a la hora de lanzar un título al mercado. Me ha pasado casos que no he encontrado, pero debería estar el informe de alguna calificadora. Este es el que yo le mencionaba de capacidad instalada, para darles un ejemplo. Está actualizado, está julio. Ven, acá ustedes tienen la evolución de todo el 24 y el 25 de cómo viene la capacidad instalada. Y acá lo tienen sector por sector. No voy a entrar en detalle, pero si ustedes esto lo miran históricamente, siempre refinación de petróleo va a estar en la cima y del lado contrario la línea gris es la media, en la parte de abajo van a estar textil y automotriz. Sí, lo que ha variado últimamente, sobre todo en automotriz, es el porcentaje de capacidad instalada utilizada. Estos porcentajes han sabido estar algo por debajo de esta media actual, pero bueno, eso ustedes lo pueden medir en los gráficos yendo para atrás, como les había dicho anteriormente. Bueno, algunas cuestioncitas de grupo económico, tampoco no me voy a meter demasiado. Grupo económico, básicamente, ¿no? Tipo bien Doña Rosa. Tengo una empresa que es la controlante y otra empresa que es la controlada. Generalmente se utiliza como medida más del 50% del capital o de los votos. Sobre todo en el caso de los votos puede variar, puede ser mucho menos, con mucho menos porcentaje de votos se puede tener el control, depende de la atomización. En el caso del capital,
Generalmente una empresa tiene 60, 70, 80%, van a ver que va a confeccionar el balance consolidado con consolidando la participación sobre la empresa que está controlando. Si tiene un porcentaje menor, la, probablemente la que haga el balance consolidado sea la otra empresa, la que tenga mayor cantidad de capital social o los votos, pero yo voy a reflejar mi participación en el balance. Esto se llama influencia significativa, cuando es menor al 50%. Y hay otras formas también, ¿no? de vincular una empresa con un grupo económico, además del capital y de los votos, ¿no? Entonces, ¿qué me trae el BCRA, la NIFO, la normativa unificada? ¿Qué otros criterios se establecen? Representación en el directorio de otros órganos administrativos, que haya operaciones importantes. Operaciones importantes, para que tengan un ejemplo. Puede ser, vamos a suponer que hay un sitio que exporta, ¿no? en el puerto, ¿no? Este sitio que exporta generalmente fue creado para este fin por las principales agroexportadoras del país, ¿no? Entonces, van a tener varias empresas agroexportadoras participación en ese sitio que hace las exportaciones. Entonces, uno tiene que llegar a poder determinar cuál es la que tiene el control sobre la actividad de esa empresa. Entonces le pueden hacer, a través de las operaciones importantes, dos posibilidades: que sea la empresa que más exportaciones realiza a través de ese puerto, o, por ejemplo, que sea la que provee la mayor fuente de financiamiento a esa actividad en el puerto, ¿no? Como para poner ejemplos. Después, ese intercambio de personal directivo es, por ejemplo, cuando hay dos empresas, ¿no? Que tienen cruzado vicepresidente, presidente y directores titulares, y yo tengo que determinar, la empresa que estoy analizando, a cuál de esas dos empresas es la empresa que la está controlando, ¿no? Después, bueno, dependencia técnico-administrativa no la veo mucho en la práctica. Seguimos. Acá tiene un ejemplo de lo que es participación. Yo les hablaba antes de Arcor. Este es un ejemplo de Arcor, de lo que es la participación en compañías. Como ven, están listadas todas las participaciones que tiene Arcor, ¿no? Cómo las tiene evaluadas, cuál es el resultado de esas participaciones. Acá no aparece, va a aparecer en otro cuadrito aparte cuánto es la participación que tienen en el capital de cada una de estas empresas. Bueno, esta es información importante del balance, ¿no? Ustedes, a través de esta información, van, van a van a poder introducirse en lo que es el mundo, ¿no? de ese grupo económico, y con qué está relacionado, por ejemplo, en este caso Arco, ¿no? Con qué está relacionado Pampa con otras empresas, cuál es el negocio de Pampa. Entonces entramos ya en lo que es la utilidad del balance, ¿no? Y es dotar a los directivos y a las empresas de decisiones de información sobre la situación económica y financiera de la empresa, ayuda a decidir si es conveniente comprar, vender o mantener una acción, evita dificultades financieras, quiebras, ¿no? Ayuda a maximizar ganancias o minimizar costos, ¿no? Todo lo que mencionamos anteriormente con lo que es el tema de la creación de valor. Es utilizado generalmente tanto por los inversores como para realizar un due diligence o un proyecto de inversión, o el análisis de riesgo crediticio de una compañía. Los objetivos, bueno, ya los hemos mencionado. Este es el proceso de emisión de normas, o sea, quien emite la norma profesional, ¿no? Y entramos ya en lo que es el estado contable. El primer contacto con el estado contable es la portada. Estos son los elementos que componen el balance: portada, memoria, estados contables básicos, notas, anexos y cuadros, informe del auditor. Vamos a la portada. ¿Cuáles son los principales datos que me aporta la portada, ¿no? Que son mi primer contacto con la empresa? Bueno, nombre de la empresa, actividad. La actividad es más una cuestión de razón social, ¿no? Como yo la escribí en la IGJ, por ejemplo, pero bueno, si dice agropecuaria, no me voy a encontrar después, cuando veo el balance, que construye edificios la empresa, ¿no? ¿Cierto? Un rumbo me va a dar, ¿no? Por más que después, cuando yo me meta más en la actividad, por ahí
me encuentro con alguna que otra cuestión más. No tiene que ver exactamente con lo que dice ahí adelante en la portada, pero bueno, digamos que me da un rumbo hacia donde yo voy, ¿no? Después obviamente voy a tener que investigar en las distintas fuentes de información que tengo de la empresa, cuál es concretamente el negocio de la compañía. Esto lo vuelvo a remarcar. Ver acá la primera pregunta clave, ¿cuál es el negocio de la compañía? Yo tengo que entender cuál es el negocio de la compañía, ¿no? También tengo que entender quién está detrás del negocio, por eso a veces, sobre todo cuando es una controlante del exterior, me va a aparecer cuál es la controlante del exterior, qué porcentaje de participación tiene sobre la compañía. Generalmente es alto, y el dato de color acá es que cuando aparece una controlante del exterior, yo lo que tengo que hacer es eh, googlear a ver si tiene sitio y cotiza en algún mercado esa controlante o en una empresa esa controlante que puede haber alguna inversora relacionada que sea la que tiene el manejo del grupo económico y que cotice en algún mercado. Y si cotiza en algún mercado, todo lo que vimos hasta ahora, ¿no? Puedo entrar en la información financiera de esa compañía, voy a ver lo que es la relación con el inversor, hay algo que confeccionan que se llama el Annual Report. Si del Annual Report voy a poder bajar distinta información del negocio de la compañía, su papel en el mundo, y voy a poder bajar toda la información financiera de esa compañía, que básicamente la idea es que respalde o que a la información o a las actividades que está haciendo la empresa a nivel local. Desde el punto de vista, por ejemplo, si utiliza uno el balance crediticiamente y uno construye lo que se conoce en el FODA, digamos, es una fortaleza importante que una empresa de envergadura internacional esté, esté detrás de la empresa que yo estoy analizando para ver si tiene capacidad de repago o no, por ejemplo, de la emisión de una obligación negociable o del cumplimiento del pago de la cuota de un préstamo. Bueno, fecha de cierre del ejercicio. Acá, ojo, no meterse al lío, fijarse bien que sea un ejercicio anual o un ejercicio irregular, o sea, de 3 meses o otra cantidad de meses. Esto un poco pues, los datos que ya mencionamos que ustedes pueden sacar de la memoria, ¿no? Esto ya lo vinimos diciendo. Voy a agregar los balances que vemos día a día en la bolsa, que en las memorias, aparte de la información de cómo viene la economía local, el sector, las principales variaciones cualitativas en el negocio de la compañía, también van a encontrar las variaciones en resultados y las variaciones en activos y pasivos. Es muy descriptiva esta información, pero a veces aportan algún tipo de datos que son buenos para entender cómo varía un costo, cómo varía una venta, ¿no? Le dice por dónde vino, si fue una variación en el precio, si fue una variación en un mercado, si fue una variación en un volumen, ¿no? Les agrega información, esto está bueno. Otra información que ustedes la pueden levantar de esas pestañitas de la CNB es hechos relevantes, el tema de si hizo lugar al pago de los vencimientos de las obligaciones negociables, el tema del financiamiento, la composición del directorio, el tema hoy en día también, ¿no? De sustentabilidad. Y ya nos metemos en lo que es el análisis de los estados contables básicos. En estados contables básicos tengo estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto y estado de flujo efectivo. Después tenemos las notas. ¿Cuál es la utilidad de las notas? Yo en un balance no voy a tener lugar para poner todos los hechos o toda la información significativa que el lector de los estados contables o el inversor tiene que saber. Entonces tengo que ir agregando información a través de distintas notas que acompañan a los estados contables básicos y anexos, ¿no? Entonces, por ejemplo, van a tener notas sobre, primero, la apertura de todos los rubros, van a tener todas las notas de las aperturas de los rubros, las operaciones entre compañías, los bienes que están prendados e hipotecados, o sea, que están en garantía de algún préstamo. En el caso de que sea una empresa que tomó un préstamo bajo covenants, ¿no? ¿Cuáles son esos covenants? Y por sobre todas las cosas, si está cumpliendo, cómo está cumpliendo,
esos covenants, o si no los está cumpliendo, si hubo un waiver de esos covenants, si hubo juicios, si hubo hechos posteriores, si hubo un cambio en la evaluación. En el caso de los anexos, bueno, estos son generalmente todos los anexos que aparecen en un balance. Alguna pregunta fue, y bueno, tanto notas como anexos, si hay una pregunta de cuáles son los, en general, los que hay que ver, yo le diría que hay que ver todo, ¿no? El balance entero, minuciosamente, desde la primera hoja hasta la última, sería la respuesta, pero bueno, uno a veces no tiene tanto tiempo y tiene que basarse, termina basándose por ahí el conocimiento del negocio en sí, de cómo viene el sector, el estado de resultados y en el estado de flujo efectivo, ¿no? Como para, si es algo muy rápido, pero bueno, la idea es un poco ver todo el balance minuciosamente, ¿no? Sobre todo que estamos adoptando algo en nuestras vidas que es muy importante, ¿no? Que estamos dedicándole recursos propios a lo que es jugándola por una inversión. Así que es bueno estar bien informado a la hora de hacer esa inversión. Bueno, el informe del auditor, ¿qué más tenemos? Información a relevar. Esto ya lo hemos mencionado, ¿no? De dónde pueden sacar ustedes información, ya lo hemos mencionado. El proceso de análisis, voy a dividir el análisis en situación económica, situación financiera y situación patrimonial. Vamos a arrancar por la situación económica, o sea, voy a dar los tips de qué es lo que tengo que ver o en qué me tengo que enfocar en cada una de las tres situaciones, ¿no? Económica, financiera y patrimonial. En la situación económica voy a seguir esta, es como que es una guía, ¿no? Pero bueno, está bueno seguir un poco este orden que yo pongo acá. Ahora, si se fijan, también voy a seguir ese análisis de lo general a lo particular. Arranco tratando de entender cómo viene la economía en el mundo y esa economía en el mundo cómo afecta a la empresa que yo estoy analizando, qué vínculo hay entre el mundo, lo que está pasando en el mundo y el sector, qué vínculo hay entre el sector y la empresa. Vuelvo a decir, la mayoría de las empresas que están listadas, ¿no? Ya sea que acciones o emisión de obligaciones negociables, son empresas líderes y son empresas que tienen un papel relevante dentro del sector y que pueden tener mucha influencia, o lo que esté pasando en el mundo puede tener influencia sobre sus actividades. Bueno, entonces tenemos, para estudiar lo que es la venta de una empresa, yo tengo que tener bien ya investigada o tengo que saber responder por qué varió una venta. Si fue una variación en precios sobre el principal producto que comercializa o si la empresa tuvo una variación en sus cantidades de producción y comercialización. Acuérdense que estos datos los podíamos sacar de la memoria o de la referencia informativa. También, ¿no? Obviamente va saliendo información en las distintas fuentes periodísticas de estas. Son compañías muy importantes, suelen salir en los distintos medios información de estas empresas que uno puede relevar, ¿no? Y guardarla para después, por ejemplo, uno dice, yo veo 2 veces por día los diarios, los principales diarios, no vale la pena mencionar, lo que todos conocemos de economía y finanzas. Todos los días antes de ir a la mañana temprano, uno en especial lo veo 2 veces, que es a la mañana temprano y cuando me estoy por ir a mi casa, después de la jornada laboral, los otros dos al finalizar la jornada, y ahí voy relevando, ¿no? Las notas que van apareciendo en las principales empresas corporativas que yo veo generalmente, ¿no? Y me las voy guardando, ¿no? Entonces después, cuando tengo que analizar la empresa, voy ahí, me voy levantando las notas que van saliendo en los medios. Si no, lo googlean directamente, ¿no? Pero por ahí les es más útil, eh, a nivel memoria, ¿no? Si tienen buena memoria y saben que ya guardaron una información de esa empresa, no tienen que ir perdiendo, no tienen que perder tanto tiempo en ir a buscar la nota, sino que ya la tienen a mano. Por ejemplo, yo me guardo, leo los diarios
tengo una carpeta con todas las notas que van apareciendo de las empresas de CNB, tengo otra carpeta con las notas que van apareciendo de las acciones de empresas de Estados Unidos, tengo otra carpeta que tengo las principales notas que van apareciendo de lo que es la economía, tengo otra carpeta que van apareciendo las principales notas de determinado sector, ¿no? Por ejemplo, siderurgia, metalurgia, construcción, aparte de la información que yo les dije que la pueden encontrar al INDEC, ahí les va a aparecer la información de las cámaras, ¿no? Que esto no lo mencionamos hasta ahora. Realmente la información que hace la cámara de cada sector sale publicado en estos medios, ¿no? Entonces ustedes la pueden relevar. Del tema de agropecuario, lo mismo, ¿no? El tema agropecuario sí lo voy a mencionar porque son muy específicas, pero bueno, ahí está una publicación específica que es márgenes agropecuarios, tienen bichos de campo, tienen agrosite, hay innumerables cantidad de medios específicos que pueden relevar, también tienen el observatorio lácteo para lácteos, Carmas tienen también uno específico, bueno, etcétera, ¿no? Si se ponen a googlear, van a buscar que hay un montón de fuentes de información donde pueden ustedes relevar todo esto. Después, le damos, una vez que yo tengo conocido qué es lo que pasó con las ventas, por qué varió una venta de un año al otro, voy a poder también determinar cómo fue el desempeño de los productos en el mercado, saco la causa de la variación en las ventas y bueno, yo esa partecita que es la primera, la partecita de los ingresos, ya la voy a tener analizada, ¿no? Antes de pasar a la segunda parte, que es el análisis de los costos y gastos. ¿Qué no les dije hasta ahora? Que cada uno de estos tres tipos de situaciones, económica, financiera y patrimonial, voy a contar con, aparte de esta grilla, ¿no? Donde me da una guía con determinado tipo de herramientas que yo voy a utilizar. Las herramientas para este tipo de situación económica generalmente son tres, que es el análisis vertical, que mide la participación del rubro sobre una variable. Por ejemplo, yo voy a sacar el margen bruto, o sea, voy a hacer ventas menos costo, resultado bruto, voy a hacer resultado bruto sobre venta, voy a sacar el margen bruto. Lo mismo voy a hacer a nivel operativo y lo mismo voy a hacer a nivel final. O sea, voy a sacar tres ratios, ¿no? Que van a ser tres tipos de márgenes, ¿no? O sea, tres tipos de ratios que voy a tener utilizados a través de la construcción del método vertical, y después también voy a utilizar el análisis horizontal cuando mido cuánto varió la venta a diciembre 24 contra diciembre 23. Entonces esos análisis horizontal y vertical los voy a ir utilizando todo el tiempo, ¿no? Bueno, acá está muy grande esto. Acá hago todo el análisis de la venta, saco la conclusión de la variación de las ventas, paso después al análisis de la estructura de costos y gastos. El análisis de la estructura de costos y gastos, básicamente tengo dos componentes. El primer componente es, voy a lo que es un anexo o nota que se llama ecuación del costo, que va a estar, o diferencia de inventario generalmente, va a estar al final, casi al final de todo, o sea, dos hojitas o tres hojitas antes que terminen estos estados contables, donde voy a tener la famosa ecuación del costo, existencia inicial más compra más gasto de producción menos existencia final igual costo de la mercadería vendida. Bueno, ahí yo voy a tener la variable compras y la variable gasto de producción. Entonces ahí ustedes van a ver si es una empresa donde en su estructura de costos tiene mucha compra y menos gastos, va a ser una empresa que va a ser más dependiente de lo que esté pasando con el margen de comercialización. ¿A qué le llamo margen de comercialización? A la diferencia entre lo que es el precio de compra del insumo y el precio de venta del producto terminado, ¿no? Si pudo hacer una diferencia, una buena diferencia, ese es el margen de comercialización, o generalmente se utiliza mucho para ver si la empresa pudo trasladar el aumento del insumo al precio del producto terminado, ¿no? Con lo cual ahí yo también haría una diferencia en esa brecha por margen de comercialización. Entonces yo ahí tengo, por un lado, el estudio del costo, vía
si tiene mucha compra, o por ahí es sobre todo si es una comercializadora, un supermercado. Digamos que en un supermercado la compra es igual al costo, entonces voy a tener básicamente que mi estructura de costo va a estar conformada por las compras de la mercadería. Entonces voy a tener el análisis de la venta y básicamente ya directamente puedo pasar a lo que es el resultado bruto, ¿no? Viendo cómo evoluciona el margen, de acuerdo a si puedo trasladar o no ese precio de compra en el producto terminado. En el caso de una empresa que sea de mano de obra intensiva o que tenga una estructura pesada de capital, por ejemplo, oil and gas, o sector eléctrico, energético, telecom, todas las pesadas, van a tener que, la mayor parte va a estar en el costo de exploración o la parte de producción o de explotación, con lo cual la principal conformación del costo va a estar en el cuadro de gastos, que lo van a tener una hojita antes o una hojita después de lo que es cómo está conformada esa ecuación del costo. Entonces yo después, una vez analizada la venta y una vez analizados los costos y gastos, ya hablamos del margen bruto, el segundo elemento va a ser el análisis del resultado operativo o del margen operativo, que yo le llamo primer nivel de análisis. ¿Por qué lo llamo primer nivel de análisis? Porque este va a ser como que va a cortar el estado de resultados a la mitad. Por un lado va a tener lo que le pasó al negocio operativamente y por el otro lado va a tener lo que pasó desde el punto de vista operativo en adelante hasta llegar al nivel final. A mí lo que más me va a interesar, y por sobre todas las cosas, de dónde van a ser la ventaja competitiva duradera de la empresa, por dónde pasa el negocio de la empresa o cuál es el negocio de la empresa, y todo lo que venimos hablando hasta ahora, me va a interesar cómo arrojó o qué pasó en el nivel operativo. Si creció su beneficio operativo, si está creciendo ese flujo de fondos operativo, si está creciendo ese margen operativo sobre ventas. Acá hay una segunda variante que es la utilización de algo que se llama EBITDA, que es el resultado operativo más las amortizaciones y depreciaciones. O sea, este resultado antes de impuestos, intereses, amortizaciones y depreciaciones. Vuelvo para atrás, resultado operativo más amortizaciones, así a lo práctico. Lo voy a hacer sobre ventas, va a ser una medida bien financiera ya, porque voy a tener voy a partir del resultado operativo y lo que yo tengo es por criterio de vengado, que aplico en el estado de resultados, una contabilización de algo o de alguna partida que verdaderamente no se produjo un egreso. O sea que lo que estoy haciendo es regularizando esa cuenta de resultado operativo sumándole lo que resté, porque eso que resté no fue una salida. Entonces estoy regularizando ese devengado y le estoy agregando al resultado operativo las amortizaciones. Entonces se utiliza mucho esto en la práctica, de hacer EBITDA sobre ventas, como para medir bien cuál es el resultado operativo, cómo viene el flujo de fondos operativos de esa empresa, y también como en la construcción de lo que son los análisis de cobertura, ¿no? De hacer EBITDA sobre ventas, EBITDA sobre intereses, o sea, cuánto cubro de intereses con mi EBITDA, cuánto cubro de los cargos financieros sobre el EBITDA, o en el caso de la relación de endeudamiento, de financiamiento, la típica relación deuda neta sobre EBITDA, ¿no? Donde, por ejemplo, ahí sí puedo sacar una medida que es por debajo de 3. Como esa es una medida adecuada, que la deuda neta sobre EBITDA esté por debajo de 3, como para tener un parámetro. Bueno, la segunda parte, que es la parte que puede llegar a tener mucha injerencia sobre lo que está pasando en el estado de resultados de la compañía, pero que no tiene que ver con el negocio principal de la compañía, es la parte no operativa o extraoperativa, donde básicamente hay el componente principal son los resultados financieros. Salvo determinadas empresas, como ser, por ejemplo, el grupo IRSA, le llamo yo, que es Cresud e IRSA, donde ustedes van a ver que hay cuentas muy importantes o participaciones muy importantes, por ejemplo, de Cresud en IRSA. Entonces este renglón, cuando hay una participación muy importante en otras compañías, le puede llegar a modificar totalmente el cuadro, ¿no? Sacando este tipo de casos, que lo hay en este tipo de empresas, la parte financiera, la parte impositiva
En el caso de que ajuste la empresa por inflación, también tienen el resultado por exposición a la inflación, ¿no? Pueden llegar a ejercer un efecto alterando totalmente lo que le pasó a la empresa en el nivel operativo. Por eso es muy importante hacer un primer nivel de análisis en la sección operativa que tiene que ver con el negocio de la empresa en sí, y después analizar el resultado final, ¿no? Si no está sustentado en algo que pasó en la parte extraoperativa. Por ejemplo, como decía, ¿no? Le pudo haber ido muy bien a la empresa a nivel operativo y después a nivel extraoperativo, porque tuvo que pagar muchos intereses, ¿no? Esos intereses se comieron toda la parte o todo el beneficio del negocio operativo. Esta, por ejemplo, volviendo a Buffer, una de las críticas que hace al tema de tomar mucha deuda, ¿no? Que después por ahí la empresa es muy eficiente o es muy rentable desde el punto de vista operativo, pero toda esa ganancia que logra tiene que ser gastada en cubrir el costo de ese endeudamiento financiero. Que por ahí ese endeudamiento financiero se produjo porque tuvo que financiar bienes de uso. O sea que si fuera una empresa donde su producto no cambia y no tiene mucha inversión en bienes de uso, no tendría que haber asumido ese costo financiero y también no estaría asumiendo lo que sería el costo por amortizaciones. Bueno, seguimos. Así llegamos, bueno, a la utilidad final. Ya tienen el ejemplo de un estado de resultados. Esto es algo, perdón por la rapidez, pero bueno, esto es algo que se ve en 10 horas, 12 horas y bueno, estoy haciendo un pantallazo en una hora y piquito de algo de 10 horas, 12 horas, ¿no? Yo después, bueno, ya les di dónde pueden hacer las consultas. Cualquier cosita, cualquier cosa de la charla que quieran preguntar, es tuanalistafinanciero.ok y lo pueden averiguar por esa vía. Y bueno, igual vamos a abrir el chat por si hay alguna consulta. Esto no me lo quiero comer. Esta es una de las principales fuentes también de información que arrojan los balances por normativa internacional, que es el tema de la apertura por segmento de actividad. En la apertura del segmento de actividad, por ejemplo, esto es Pampa, creo. Van a ver, ven, tienen todo. Es como si tuviera un estado de resultados independiente por cada nivel de actividad que hay acá. Petróleo y gas, generación, petroquímica, holding, ven, tienen ingresos, costos, gasto de comercialización, gasto de administración, sacan el resultado operativo, o sea, lo tienen, es un estado de resultados propio y después esto está bueno porque esta parte está en millones de dólares, o sea que no está distorsionado. O sea, si ustedes tuvieran que evaluar esta empresa, lo podrían hacer porque ya tienen el balance en millones de dólares, no tienen las distorsiones inflacionarias, otro tipo que puede haber, ¿no? Igual en las páginas de las empresas le dan, en este tipo de empresas que mencioné, Vista, Pampa y PF están los balances consolidados en dólares. Pero acá se lo tira en dólares y se los tira en pesos, segmento por segmento, y está buenísimo, porque ustedes pueden calcular, por ejemplo, si el sector que más vende, como en este caso el que más factura, miren, es por generación eléctrica, Pampa es el segmento que más factura. No es petróleo y gas el que más factura en Pampa, es generación eléctrica, por ejemplo. Y mire lo que gana la empresa por generación eléctrica, 167 millones de dólares. Mientras que por petróleo y gas, por lo menos hasta ese momento, ganó 13 millones de dólares. Solamente también tiene el sector petroquímico, Pampa, que está compuesto por la elaboración de gases, que son derivados de gas, que es a través de la actividad en TGS, que es 13 millones. O sea que por la actividad por la actividad de generación, que es por la que más factura, estaría generando buenos resultados operativos. Por petróleo y gas, que es la que segunda, que más factura, estaría generando solamente 13 contra una actividad petroquímica por ahí que factura menos, genera la misma cantidad. Ahora, algo que hay que tener cuidado acá, que los analistas lo hacemos, ¿no? Y es un poco es un poco problemático, es que si ustedes se fijan dentro del sector operativo, tienen el resultado por participaciones en asociadas y negocios conjuntos, o tienen partidas de deterioro, tienen algún tipo de partidas que es como que habría que depurarlas para llegar al resultado operativo, ¿no? Para calcular ese EBITDA que yo les comentaba antes. Entonces, si ustedes van a la información que yo les dije, en información del inversor,
en esa información por el inversor, dentro del kit de inversores, ustedes van a contar con el EBITDA ya conciliado. Las empresas al final de todo, en esas presentaciones que hacen, les van a dar a ustedes el EBITDA ya conciliado. O sea que ustedes van a poder tomar ese EBITDA directamente. Bueno, esto lo quería mencionar, el cuadrito este. Después también tienen la apertura por ingreso, ¿no? Donde ustedes van a poder ver el comparativo directo. Acá tienen venta de gas, venta de petróleo, ven, está el ingreso abierto. Ustedes van a poder determinar de esa venta cuánto es gas, cuánto es petróleo, cuánto es energía, cuánto es derivados, cómo evolucionó contra el periodo anterior. A su vez, en la memoria les cuenta a ustedes estas variaciones, de por qué se produjeron estas variaciones en los distintos renglones. Bueno, entramos, vamos a ver un poquito de la situación financiera. Para la situación financiera hay dos pasos importantes que yo siempre comento, que es calcular los indicadores de liquidez. Acá están los indicadores de liquidez, cómo se calcula cada uno y las herramientas del análisis financiero. Perdón la velocidad, ya, ya puse mi waiver anteriormente. Calculo los indicadores de liquidez, saco capital de trabajo, saco liquidez corriente y después evalúo el estado de flujo efectivo. El estado de flujo efectivo es uno de los estados contables básicos, ya lo mencionamos, tiene esta estructura, ¿no? Actividades operativas, actividades de inversión y actividades de financiamiento. En las actividades operativas, método indirecto, generalmente es el que se utiliza, voy a tener ganancia del ejercicio, más las amortizaciones, por ejemplo, que cuando yo decía que estos cargos que yo los había restado o sumado en el estado de resultados, pero no habían producido ni egresos ni ingresos. Lo que pasa es que acá, en el estado de flujo efectivo, yo parto de la ganancia final del ejercicio, mientras que en el EBITDA yo parto del resultado operativo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que cuando yo parto de la ganancia final del ejercicio, en este renglón yo tengo una lista sábanas, porque tengo que empezar a depurar todos los conceptos financieros, impositivos, otros ingresos, otros egresos, partidas de deterioro. Voy a tener un montón de ajustes ahí, que si yo partiera del resultado operativo no los tengo. Entonces yo voy a tener acá, después de agregarle las variaciones en activos y pasivos corrientes, que por ejemplo, listo todos los rubros del activo corriente, hago la diferencia, listo todos los rubros del pasivo corriente y listo la diferencia. Ahí voy a tener una variación en activos y pasivos corrientes. Perdón, ¿no? Pero necesitaría por ahí media hora para explicarlo bien, no nos dan los tiempos. Tienen abiertas las consultas, cualquier cosita que quieren hacer por los sitios que le mandé. Tienen las actividades operativas, saco un subtotal, actividades de inversión, saco un subtotal. Las actividades de inversión básicamente son las aplicaciones, ¿no? O sea, altas de bienes de uso, altas de intangibles, las que a Warren Buffett no le gustan, por ejemplo, ¿no? Actividad de financiamiento al revés, todas las fuentes de ingresos, ya sea fondos propios a través de un aumento de capital o préstamos, menos la distribución de honorarios y dividendos, ¿no? Y ahí lo que voy a calcular es cómo le fue a la caja de la empresa o cómo fue la variación en esa caja de la empresa a través de las actividades operativas de inversión y de financiamiento, ¿no? Por ejemplo, si yo primero calculé la liquidez corriente o el capital de trabajo, calculé el capital del trabajo, que es activo corriente menos pasivo corriente, lo que me dio, lo comparé con el periodo anterior, me dio que el capital de trabajo aumentó. Realmente, ¿por qué aumentó el capital de trabajo? Porque me quedó de la plata que yo generé a través de la ganancia del ejercicio más los ajustes y luego invertí, por ejemplo, los bienes de uso, me quedó un excedente, que ese excedente lo pude dedicar a incrementar mi activo corriente o disminuir mi pasivo corriente. Entonces eso generó el aumento en el capital de trabajo, como ejemplo, ¿no? Bueno, acá este es un estado de flujo efectivo, este es el estado de flujo efectivo de Pampa. Como ven, están largos los ajustes que, partiendo del resultado final, que los manda a una nota, ni siquiera los lista en el mismo estado de flujo efectivo, sino que los manda a la 14.1, y cuando ustedes van a la 14.1, miren lo que es esta lista sábana, es tremenda, ¿no? Esa es la diferencia de partir del resultado final o partir del EBITDA, ¿no? Yo por eso aconsejo partir del EBITDA. Bueno, y por último, la situación patrimonial básicamente lo que va a hacer es ver cómo está conformado el estado de evolución del patrimonio neto, cuentas de calidad,
que son las cuentas de capital, contra el resto de las cuentas que reservan más resultados. Es más para los analistas de riesgo crediticio este tema, ¿no? De ver cómo es la calidad de la composición del patrimonio neto. Ahí ustedes, como dato de inversor, lo que está bueno es que van a poder ver con signo negativo en capital, cuando hay una recompra de acciones, o cuando signo negativo de salida, miren bien que sea una distribución de dividendos, para ver si la empresa distribuye dividendos a sus accionistas, y no que sea una variación por algo que se llama ORI, que bueno, lamentablemente no tengo tiempo en esta presentación para explicar qué es el ORI, pero bueno, eso sí, tengan cuidado de que sea una distribución de dividendos, ¿no? Lo que sale por signo negativo. Así que para lo que es el inversor, esos dos puntos, ¿no? Ver si la empresa está capitalizada, ver cuál es la capitalización de la empresa, que haya recompra de acciones y que haya distribución de dividendos para el accionista. Que no haya distribución de dividendos no significa que esté mal, es más, si hay distribución de dividendos tienen que pagar impuestos, así que mejor si no las hay. Así que, bueno, esto es un ejemplo de un estado de situación financiera. Y me quedaba el tema del endeudamiento, ¿no? Pasivo sobre patrimonio neto. Acuérdense lo que yo dije anteriormente. No se dejen llevar por si el endeudamiento es mayor a 1, mayor a 1,5. Lo importante es el perfil de deuda que tiene la empresa y la flexibilidad financiera en tomar distintas fuentes de endeudamiento, ¿no? Bueno. eh, Esto no se asusten, por normativa internacional, el patrimonio neto va a estar en el medio entre el activo y el pasivo, porque es un criterio anglosajón. La ventaja que tiene que acá le describe en este balance, describe la composición del patrimonio neto. No tienen que ir directamente al estado de evolución del patrimonio neto, sino si es composición solamente, ya lo pueden ver por acá. Y bueno, acá está otra vez mi dirección de Instagram por cualquier consulta que me quieran hacer. Creo que llegué justito. Y 25, justito llegué. De ver esto que bueno, la verdad que yo les aconsejo involucrarse no digo que vayan a hacer cursos ni nada por el estilo, pero la verdad que es importante capacitarse y aunque sea por sus propios métodos, o investigar, analizar balance de compañía, empezar a aprender. Hay muchas bibliografías o actividades al respecto en distintos lugares, pero bueno, como su nombre lo indica, es fundamental hacer el análisis fundamental para entender el negocio del cliente y para, para poder aplicar un poquito, ¿no? Entendiendo el negocio del cliente, del mismo, es como si el balance nos hablara, ¿no? Y nos estaría contando qué es lo que le está pasando a las empresas, ¿no? Y yo no por una cuestión de lugar y de situación, no quiero mencionar ni demasiadas empresas, ni puedo dar muchos ejemplos, pero bueno, digamos que si ustedes entran en las distintas notas periodísticas o si están al tanto de distintos hechos que han pasado últimamente, van a ver que con un buen análisis de balances, ustedes hubieran estado a salvo de esas cosas que pasaron últimamente en los mercados. Así que bueno, de mi parte, muchas gracias y a ver cómo hago para ir al, al chat. 25 preguntas tengo. Wow. A ver, la que no respondo, perdón, por cuestiones de tiempo, y me pueden preguntar por el otro lado. Bueno, los distintos tipos de información, yo lo fui mencionando. La ventaja comparativa es quali, ¿no? Surge después de las distintas cuestiones que vimos en la charla. Muchas gracias. A ver, vamos a ver. Bibliografía teórica y práctica. La verdad que no hay ningún libro
práctico, bueno, porque no lo puede haber tampoco, porque va variando todo el tiempo. Un buen libro práctico es que ustedes tomen los balances y traten de analizarlos o, bueno, hagan consultas o puedan tomar alguna actividad de análisis de balance. eh, y no hay algo práctico porque no lo puede haber, porque estaría, esto cada 3 meses se actualiza, ¿no? Cada balance de una empresa, mientras va pasando el periodo, es totalmente dinámico y puede variar la situación de un momento al otro. Pueden llegar a sacar de un libro cuáles son los indicadores para eso. Cualquier libro de finanzas o de contabilidad tiene cuáles son los indicadores, ¿no? Que son los que están en las herramientas, ¿no? Pero no, la verdad que en lo que es análisis de balance específicamente no puedo recomendar. En lo demás sí, lo que es más ya la parte referida a lo cual y las inversiones sí. Voy a recomendar uno que tengo acá que para mí es muy bueno, que en base tomé muchas cosas de ahí para hacer esta actividad, que es Warren Buffett y la interpretación de los estados financieros. Ese lo voy a recomendar. El inversor inteligente también lo recomiendo. Hay otro libro de Graham, que es Acciones de empresas en crecimiento, se llama algo así. Buffettología, ese también lo voy a recomendar. Esos libros son digamos, de los que uno tendría que tener en la biblioteca, ¿no? No me estoy yendo para el lado de la finanza corporativa porque ahí hay muchos buenos libros, ¿no? Estoy yendo más específicamente a lo que es el tema de inversiones y que tienen que ver con análisis de fundamentos. Yo recomiendo esos 4 libros, ¿no? Buffettología, de interpretación de estado financiero de Buffett, el inversor inteligente y acciones de crecimiento, algo así se llama de Graham. Están las principales librerías, que son dos las principales, en esas dos los encuentran estos libros. Bueno, bueno, muchas gracias. A ver, perdón otra vez, voy a pedir perdón por el tema de lo que no, de la rapidez y lo que no pude incluir. No, lo de si hay algún webinar de DCF, no sé, porque yo no planifico actividades en este lugar. Bueno, muchas gracias, chicos. También lo mismo, ¿no? Gracias a ustedes por su participación, por la concurrencia que fue extraordinaria. Muchísima gente nos estuve viendo. Así que bueno, de mi parte, espero poderlos ver nuevamente en alguna actividad que organice la comisión o el SEMA o alguna actividad que esté dando yo en el mercado. Así que bueno, de vuelta, ¿no? Muchas gracias y espero poder verlos nuevamente.